Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. En la clase de hoy vamos a hablar del ciclo cardíaco, algo que sí o sí tienen que saber, tanto para entender todo lo que es fisiología cardiovascular, semiología cardiovascular. El ciclo cardíaco es la base de entender todo. Así que quédate conmigo, prepárate tu mate, tu tereré, tu café, lo que quieras y acompáñame y vamos a ver esta clase de la manera más fácil y más sencilla posible. Arrancamos. Entendemos que el ciclo cardíaco son un conjunto de procedimientos por los cuales o a través de los cuales la sangre va a ingresar al corazón de manera desoxigenada y va a salir de manera oxigenada. Entonces, dentro de esta clase vamos a ver los siguientes aspectos: la presión auricular versus la presión ventricular, la presión arterial versus la presión ventricular, las válvulas auriculoventriculares y también las sinoauriculares, o también denominadas sigmoideas, y cómo se ve todo esto en el electrocardiograma, para después hacer una clasecita sobre electrocardiograma, lo más básico. Lo que tenemos que hacer primero es pegar un repaso anatómico de más o menos qué era el corazón. El corazón es un órgano macizo, principalmente compuesto por 4 cavidades: una aurícula derecha, un ventrículo derecho, una aurícula izquierda y un ventrículo derecho, dentro de los cuales vamos a tener diferentes valvas que lo dividen. Dentro de las válvulas auriculoventriculares vamos a tener aquella que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho, que es la válvula tricúspide. Después vamos a tener aquella que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, que es la válvula mitral. Después vamos a tener, dentro de las que comunican los ventrículos con las arterias, vamos a tener, por ejemplo, a la válvula pulmonar, dentro de lo que es el ventrículo derecho, a la arteria pulmonar, y lo que comunica el ventrículo izquierdo con la arteria aorta es la válvula aórtica. Conociendo esto, podemos empezar a hablar de lo que es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco principalmente está compuesto por 2 fases, una fase de diástole y una fase de sístole. La diástole habla de ¿qué? De la relajación del corazón. Va a ser el momento en el cual el corazón se va a llenar de sangre. Y después tenemos la fase de sístole, que es la fase de contracción, donde el músculo lo que va a hacer es contraerse para expulsar la sangre hacia otra cavidad o hacia otro lugar. Todo esto, o sea, ambas fases, se da en aproximadamente un tiempo de 0,7 a 0,9 segundos. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada este tiempo se vuelve a renovar un ciclo cardíaco. Y eso es muy importante. ¿Cómo se va a producir este ciclo? Vamos a ver que primero, así en rasgos generales, la aurícula derecha va a recibir sangre periférica desoxigenada, o sea, pobre en oxígeno, y, digamos, se va a comunicar a través de la válvula tricúspide con el ventrículo derecho. Una vez que lo que vendría a ser la presión dentro de la aurícula derecha venza, o sea, sea tan alta que venza la presión del ventrículo, esta válvula, que es la válvula tricúspide, se va a abrir. Y lo mismo va a pasar del lado izquierdo de manera simultánea. Una vez que el ventrículo se llene mucho de sangre, lo que va a hacer es que esta válvula se va a cerrar y otra, que es la válvula sigmoide, en este caso la pulmonar, se va a abrir y va a ir la sangre hacia la arteria pulmonar, la cual se va a comunicar con el pulmón. ¿Para qué? Para oxigenar la sangre. Y después va a ir al lado izquierdo. ¿Qué era lo que yo quería que se den cuenta con esto? Es que las válvulas se van a abrir cuando la presión, por ejemplo, las válvulas auriculoventriculares, se van a abrir cuando la presión dentro de las aurículas sea mayor que la presión dentro de los ventrículos. Y viceversa, esto va a pasar con las válvulas sigmoides. Las válvulas sigmoides se van a abrir cuando la presión dentro del ventrículo sea más grande que la presión dentro de las arterias, tanto la pulmonar como la aórtica. Entonces, nosotros vamos a poder dividir al ciclo cardíaco, o sea, estas 2 fases, en 6 fases a su vez, para una mejor explicación. La fase 1 va a ser la despolarización o la contracción auricular. Después vamos a tener la segunda fase, que es la de la contracción isovolumétrica del ventrículo. La fase número 3, la eyección ventricular, que puede dividirse en rápida y lenta. La fase 5, que es la relajación isovolumétrica. Y la fase 6, que es el llenado ventricular. De ahí vamos a tener que a algunas personas les es más fácil empezar a explicar el ciclo cardíaco desde la fase de llenado ventricular y a otras personas desde la fase 1 o despolarización auricular. Pero lo que tenemos que entender es que en ambos casos el proceso es el mismo. Entonces, vayamos a la fase 1. La fase 1, como les dije, es la contracción auricular o también denominada despolarización auricular. Y todo esto empieza con la acción de una estructura denominada nódulo sinusal.
Este nódulo que vemos acá, que es el nódulo sinusal, va a hacer que las aurículas se contraigan, o sea, que se despolaricen, y que lo que van a hacer, la cantidad de sangre que tienen acá, ambas, la manden al ventrículo. Vamos a ver que en este caso, en esta fase 1, el ventrículo ya tenía un poco de sangre. ¿Por qué? Porque esta patada auricular o contracción auricular le va a dar ese último 30% que necesitaba el ventrículo para llenarse de manera completa. ¿Qué quiere decir? Si nosotros lo vemos acá en el electrocardiograma, fíjense que la onda P corresponde a la despolarización auricular. En este momento que vemos acá en esta línea corresponde con este proceso, también denominado diástasis o contracción auricular. Entonces, la onda P en el electrocardiograma hace referencia a la despolarización de las aurículas. Después vamos a tener la fase 2, la cual consiste en la contracción isovolumétrica. ¿Qué quiere decir esta contracción isovolumétrica? Que el ventrículo, o sea, ambos ventrículos, tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, van a estar cargados de sangre. Ambos. Lo que van a hacer es, hablamos de una contracción isovolumétrica. ¿Qué quiere decir? Que las paredes del corazón se van a empezar a contraer sobre válvulas totalmente cerradas. Las 4 válvulas en este momento van a estar cerradas, pero las paredes se van a empezar a contraer. ¿Esto qué es lo que va a generar? Que el ventrículo mantenga su volumen de sangre igual, por eso se denomina isovolumétrica, y lo que va a hacer es aumentar la presión acá adentro. Va a aumentar tanto la presión entre esos dos ventrículos para vencer ¿qué cosa? Para vencer la presión en los otros lados de las arterias. O sea, en el caso del ventrículo derecho tiene que vencer la presión de la arteria pulmonar, y en el caso del ventrículo izquierdo tiene que vencer la presión de la arteria aorta. Entonces, eso es muy importante para pasar a la tercera fase, que la tercera fase es la fase de eyección ventricular. La eyección ventricular puede ser una eyección rápida y una eyección lenta. ¿Por qué hablamos de una fase de eyección rápida primero? Como les dije, acá teníamos ambos ventrículos repletos de sangre, y como yo tengo tanta diferencia de presión entre un lado y el otro, lo que va a pasar es que una vez que se abra esta puerta, que se abran las valvas, que la sangre va a salir de manera fuerte, de manera rápida hacia la periferia. ¿Haciendo qué? Haciendo aumentar la presión en las arterias, o sea, aumentando la presión en la arteria aorta y aumentando la presión en la arteria pulmonar. Esto lo que va a generar es que pasemos a la fase 4, a la fase de llenado lento. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la presión en la arteria pulmonar y aumenta la presión en la arteria aorta, va a ir bajando la presión en los ventrículos. Entonces, cada vez le va a costar más al ventrículo pasar la sangre desde su cavidad hacia la periferia. Por eso hablamos de una fase de eyección rápida, que es la fase 3, y una fase de llenado lento, que es la fase 4. Una vez que el ventrículo eyectó la sangre, que nunca eyecta todo, sino que siempre se queda con un pequeño remanente, pero una vez que eyectó la sangre, el ventrículo, como todos nosotros después de hacer ejercicio, necesitamos relajarnos. En esa fase, que es la denominada, digamos, relajación isovolumétrica, lo que vamos a ver es que el ventrículo, que si bien tiene un poquito de sangre, ya va a tener ambas valvas cerradas dentro de cada lado, van a estar cerradas. Lo que vamos a tener es una relajación isovolumétrica. O sea, las paredes del corazón se van a empezar a relajar, van a empezar a descansar por un rato, pero el volumen ventricular no se va a ver modificado, y esa es la fase 5. Veamos qué es lo que va a pasar durante la fase 2, la fase 3, la fase 4 y la fase 5 en el electrocardiograma, que es por ahí algo que nos suele costar entender al momento de ver un electrocardiograma. Como les dije, esta onda P nos hablaba de la despolarización de la aurícula, o sea, de la contracción o patada auricular. Una vez producido esto, vamos a tener ¿qué cosa? En este momento vamos a tener, acá que vemos acá, vamos a tener lo que es la contracción isovolumétrica. Esta contracción isovolumétrica, fíjense que si nosotros vemos el volumen ventricular, va a estar alto, pero se va a mantener. ¿Por qué? Porque hablábamos de que las paredes se contraían, pero el volumen del ventrículo quedaba igual.
Pero ¿qué es lo que pasa con la presión dentro del ventrículo? La presión aumenta. Aumenta tanto que vence ¿qué cosa? La presión de las arterias, o sea, la presión de la aorta y la presión de la arteria pulmonar, dependiendo cada ventrículo. Una vez vencida esta presión, como vemos acá, la presión, si bien sigue aumentando, después empieza a descender, porque se producía ¿qué cosa? Se producía una eyección rápida, como vemos acá, por eso vemos que el volumen desciende, y fíjense que llegamos hasta un punto donde el volumen desciende tan poco, porque ahí teníamos la eyección de tipo lenta. Y después vamos a tener este periodo, que vemos acá también, donde el volumen queda tan bajo, pero acá lo que nos importa es lo siguiente, es que el músculo se empieza a relajar, que es lo que hablábamos hace un ratito, que es la relajación isovolumétrica, o también denominada fase 5. Y por último teníamos lo que vendría a ser el llenado ventricular, que el llenado ventricular lo podemos ver acá. Fíjense, acá teníamos lo que es la relajación isovolumétrica y el volumen del corazón empieza a aumentar de manera progresiva. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Es que las valvas, la presión de la aurícula va a aumentar tanto que va a abrir las válvulas auriculoventriculares y va a volcar sangre adentro del ventrículo. Y eso es lo que ocurre en esta fase, que es la fase 6. Aumenta tanto la presión dentro de esa aurícula que abre las valvas y la vuelca adentro del ventrículo. Entonces, ¿cómo es más fácil explicar el ciclo cardíaco para exponer en algún examen, por ejemplo? A mí me gusta casi siempre situarme en este que está acá, que es el ventrículo izquierdo. Entonces, a mí me gusta verlo de la siguiente manera. La aurícula izquierda, como le dije, la fase 1, vamos a tener la contracción auricular. Entonces yo iba a tener un ventrículo izquierdo lleno de un poco de sangre, en la cual la aurícula izquierda se iba a contraer, o sea, a partir del nódulo sinusal que está ubicado en la aurícula derecha, no se confundan, la aurícula izquierda se va a contraer y va a volcar ese 30% de sangre al ventrículo izquierdo. Una vez pasado esto, paso a la fase 2, donde el ventrículo va a estar cargadito de sangre y las paredes se van a empezar a contraer. O sea, entro en la fase de contracción isovolumétrica. Durante esta fase, yo lo que tengo que hacer, ya que esta válvula, que es la válvula auriculoventricular, la válvula mitral, se va a cerrar, que ahí me da el R1. Una vez que este vuelve acá, me da el R1. Una vez que este está todo lleno de sangre, lo que va a hacer es aumentar su presión para vencer la presión de la arteria aorta. Una vez que venza esa presión, se abre la válvula aórtica y la sangre pasa hacia la periferia, pasa hacia la arteria aorta. Entonces, ahí, una vez abierta esa válvula, voy a tener una fase de eyección rápida donde mucha sangre va a ir hacia la periferia y una fase de eyección lenta, donde voy a tener una menor cantidad de sangre que se va hacia la aorta. ¿Hasta qué? Hasta que la presión dentro de la arteria aorta sea tan grande que venza a la presión del ventrículo izquierdo. Y ahí lo que va a pasar es que se va a cerrar la válvula aórtica y me va a dar el R2, o sea, el segundo ruido cardíaco que yo oculto en el foco aórtico en este caso. Así de fácil y así de rápido podemos resumir el ciclo cardíaco para interpretarlo. Y con eso terminamos la clase de hoy, gente. Espero que les haya gustado. Ciclo cardíaco de la manera más resumida y completa posible. Si te gustó el video, ya sabes, dale me gusta, compartí con tus amigos y deja acá abajo el tema que te gustaría ver en el próximo video. Nos vemos la próxima, gente. Les mando un saludo grande. Hasta luego.